En los últimos días, el Barça ha vuelto a quedar en el ojo del huracán. Y una vez más, el protagonista es Lamine Yamal. Un simple gesto, un enfado mal gestionado y una reacción pública han desatado una tormenta que el club no necesitaba. Porque cuando eres la gran promesa del equipo, cada movimiento pesa, cada gesto se analiza y cualquier chispa puede convertirse en incendio. La situación se ha descontrolado hasta el punto de que el vestuario, la directiva e incluso parte del cuerpo técnico empiezan a preguntarse si Lamine está preparado para manejar el nivel de presión y responsabilidad que conlleva ser el jugador más señalado del Barça actual. Y lo que ha pasado esta semana ha encendido todas las alarmas. Hoy vamos a repasar qué ocurrió exactamente, por qué ha generado tanta polémica y cómo puede afectar esto al futuro inmediato del jugador y del propio club. Porque lo que parecía un problema menor se ha convertido en un síntoma mucho más grave. La gestión de egos y de liderazgo dentro del Fútbol Club Barcelona está fallando, y la última reacción de Lamine lo deja claro. Prepárate, porque lo que vamos a contar hoy tiene consecuencias reales dentro del Camp Nou. Todo comenzó en un momento que sobre el papel debería haber sido rutinario. Una sustitución más en un partido complicado para el Barça. Pero lo que hizo Lamine Yamal esta vez no pasó desapercibido. Cuando vio su número en el cartel, lejos de aceptar la decisión con profesionalidad, reaccionó de forma brusca, visiblemente molesto, con gestos de desacuerdo y una actitud que dejó a todo el mundo sorprendido. No fue simplemente una mueca o un gesto de rabia. Fue un acto público de desafío. Un mensaje directo, en pleno estadio, frente a millones de espectadores. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo el entrenador. Ese instante, captado por cámaras, repetido en tertulias y viralizado en redes sociales, se convirtió en el inicio de una ola de críticas que no tardó en llegar. Pero lo peor no fue el gesto. Lo más grave fue lo que vino después. En lugar de disculparse o calmar la situación, Lamine se mantuvo frío, distante, sin el mínimo intento de suavizar la tensión. Ni una mirada al banquillo, ni un gesto hacia sus compañeros. Una actitud que muchos dentro del club consideraron una falta de respeto directa hacia el cuerpo técnico. Y esto, siendo él la joya de la corona, el jugador sobre el que el Barça está construyendo el futuro, ha dolido más que si lo hubiera hecho cualquier otro. Porque si Lamine se permite este tipo de salidas, ¿qué mensaje se está enviando al resto del vestuario? A partir de ese momento, el problema ya no era un gesto, era una cuestión de autoridad, de jerarquías, de control interno, y por eso la polémica explotó de esta manera. Lo que muchos no saben es que la reacción de Lamine no solo generó ruido fuera del campo, sino también dentro del vestuario, donde el ambiente ya venía cargado desde hace semanas. Su gesto, lejos de ser aislado, cayó sobre un grupo que empieza a estar cansado de que el joven sea tratado como si fuera intocable. Nada más llegar al vestuario, las miradas lo dijeron todo. Algunos jugadores, especialmente los más veteranos, no entendieron esa actitud. Para ellos, lo que hizo Lamine fue un desafío público a la autoridad del entrenador, pero también una falta de respeto hacia el resto del equipo, que acepta las decisiones sin armar escándalo. Hay quienes creen que se le está dando demasiado poder, demasiado foco, demasiado protagonismo para alguien que aún no ha terminado de consolidarse. Y esta última reacción, en lugar de demostrar madurez, dio la sensación contraria. Ego desbordado, poca autocrítica y cero control emocional. Y eso, en un equipo que ya vive bajo presión constante, es veneno. El silencio posterior fue aún más significativo. No hubo palabras de apoyo públicas. Ningún compañero salió a defenderlo. Nadie hizo de escudo. Esa distancia lo dice todo. Lamine está empezando a quedar en una posición incómoda dentro del vestuario. Y eso, en un club como el Barça, puede ser más peligroso que cualquier crítica en redes sociales. La sensación general es clara. El gesto de Lamine no fue una simple rabieta. Fue un síntoma de algo más profundo.
y algunos en el vestuario ya se han cansado. La rueda de prensa no fue simplemente una respuesta, fue una declaración de poder. Hansi Flick, un entrenador que siempre ha destacado por su serenidad, sorprendió a todos con un mensaje que dejó al barcelonismo paralizado. Si es necesario, la próxima vez estará sentado en el banquillo. Esa frase no era un aviso, era un ultimátum, y no solo para Lamine, sino para todo el club. Flick, desde que llegó, ha intentado reconstruir un Barça roto. Ha intentado recuperar la autoridad perdida durante años de caos deportivo, decisiones impulsivas y jóvenes elevándose a ídolos antes de tiempo. Y lo que pasó con Lamine fue exactamente lo que Flick no está dispuesto a tolerar. Un jugador desafiante, un talento que confunde protagonismo con inmunidad. Dentro del club, se comenta que Flick ya venía detectando señales que no le gustaban. Gestos de frustración constantes, mala cara cuando lo sustituyen, una actitud demasiado cómoda con su rol de estrella y sobre todo la sensación de que Lamine siente que el proyecto gira a su alrededor. Pero este último gesto fue el detonante, la gota que colmó el vaso. En privado, personas cercanas al cuerpo técnico han dejado caer que Flick no puede permitir riesgos a largo plazo disfrazados de promesas del futuro. Y eso lo dice todo. Flick sabe que, si permite que Lamine lo desafíe públicamente, pierde el vestuario. Y perder el vestuario, para él, es perder el proyecto entero. Por eso respondió con frialdad calculada, con una dureza que no se veía en el Barça desde hace mucho tiempo. No gritó, no insultó, no atacó. Hizo algo mucho peor para el jugador. Le marcó un límite innegociable. Y esa es la parte más interesante de todo esto. Flick, lejos de tener miedo de quemar a la joya del club, está dispuesto a asumir el costo. Está dispuesto a ponerlo en el banquillo si vuelve a cruzar la línea, aunque la prensa lo critique, aunque la afición se divida, aunque las redes exploten. Porque Flick tiene claro algo que en el Barça se ha olvidado durante años. Ningún jugador puede estar por encima del entrenador. Ni por edad, ni por talento, ni por hype mediático. La reacción de Flick ha sido interpretada por muchos como un acto de autoridad necesario. Por otros, como un choque inevitable entre disciplina y ego. Pero lo que está claro es que Flick está enviando un mensaje directo. Conmigo, esto no se repite. Y si se repite, habrá consecuencias. Y quizás lo más preocupante para Lamine es que Flick habla en serio. Si en el vestuario la tensión fue palpable y en el banquillo Hansi Flick dejó claro quién manda, dentro de la directiva del Barça, la situación se vive con una mezcla de preocupación, alarma y cierto temor. La directiva sabe que Lamine Yamal no es un jugador cualquiera. Es la joya del club, el futuro símbolo, la apuesta más importante de los últimos años. Pero también saben que un joven con talento extremo y exposición mediática descontrolada puede convertirse en un problema gigantesco si no se maneja con cuidado. Tras el partido y la reacción de Lamine, se produjeron varias reuniones urgentes y discretas entre el cuerpo técnico y la cúpula directiva. La conversación no fue trivial. Se discutieron todos los riesgos, se evaluó el impacto mediático y, sobre todo, se debatió el mensaje que se estaba enviando al resto del vestuario. Entre las preguntas que se plantearon están: ¿se le está dando demasiado poder a un jugador de 18 años? ¿Está el club consintiendo comportamientos que nunca se permitirían en un veterano? ¿Qué efecto tiene esto sobre la autoridad del entrenador? ¿Qué precedentes estamos sentando para los próximos talentos emergentes? Voces internas comentan que algunos directivos consideran que este episodio es solo la punta del iceberg, que Lamine lleva semanas mostrando señales de desafíos sutiles, gestos de desacuerdo, comentarios que podrían interpretarse como arrogancia y un comportamiento que da la sensación de intocable. Otros creen que la presión mediática, los elogios constantes de prensa y redes y la percepción de estrella protegida están inflando su ego de manera peligrosa. El Barça ya ha vivido este tipo de situaciones con otros jóvenes talentos,
jugadores que llegaron con mucho brillo, demasiado protagonismo y poca disciplina. La historia muestra que si no se actúa a tiempo, el club termina pagando caro. Conflictos con entrenadores, rupturas internas y, en última instancia, salidas tempranas con sensación de fracaso. Por eso, la directiva está especialmente alerta. Además, hay otra preocupación crítica, la relación con Flick. Hansi Flick ha demostrado ser un entrenador firme, de autoridad clara, que no tolera desafíos. Pero la directiva teme que un choque frontal con Lamine pueda desestabilizar al equipo o generar un conflicto público que manche la imagen del club. Por eso se habla de medidas de control, no como castigo, sino como prevención. Reuniones privadas, seguimiento más estricto del comportamiento del jugador, incluso asesoramiento psicológico para manejar la presión mediática y deportiva. En paralelo, se considera el mensaje que se envía al resto del vestuario. Si Lamine queda impune, los jugadores más veteranos podrían sentirse descontentos y los jóvenes podrían pensar que con talento se puede pasar por encima de reglas y jerarquías. La autoridad de Flick estaría en juego y con ella la disciplina dentro del equipo. Y mientras todo esto se debate dentro de las oficinas del Barça, la prensa y las redes sociales explotan, amplificando cada gesto de Lamine, cada frase de Flick y cada filtración de la directiva. Esto no solo aumenta la presión sobre el jugador, sino que obliga al club a gestionar la crisis con mucho cuidado. Cada movimiento puede ser interpretado como debilidad, favoritismo o descontrol. Por último, flota una pregunta inquietante. ¿Qué hará el Barça si Lamine vuelve a desafiar a Flick? Porque el club puede proteger al jugador y sus intereses deportivos, pero perder la autoridad del entrenador sería un desastre absoluto. Nadie quiere que un talento joven se convierta en una bomba de relojería que explote en el vestuario, en los medios o, peor aún, dentro del campo. Este capítulo no está cerrado. La directiva está preocupada, dividida y consciente de que cada decisión sobre Lamine Yamal en las próximas semanas puede marcar el futuro del Barça y del propio jugador. La tensión es máxima y la sensación es que la calma actual podría ser solo temporal antes de un nuevo conflicto mayor. Después de la reacción de Flick y la preocupación de la directiva, hay un elemento que pocos analizan y que podría ser determinante: la salud física y mental de Lamine Yamal. La pubalgia que lo obligó a someterse a tratamiento no es un detalle menor. Es un aviso, un recordatorio de que, por más talento que tengas, el cuerpo y la cabeza tienen límites. El club ha insistido en que la intervención y el descanso fueron necesarios para proteger su futuro. Pero esta explicación, aunque lógica, no convence a todos. La selección española y parte de la prensa lo interpretan como un intento de resguardar a la estrella para intereses propios del Barça. Esta discrepancia genera una tensión adicional, porque el jugador queda atrapado entre dos mundos, uno que lo cuida y otro que lo exige. Y aquí entra el problema más complejo: la presión mediática y la exposición excesiva. Lamine tiene apenas 18 años y ya es el centro de debates en redes, tertulias y programas deportivos. Cada gesto suyo es analizado, cada reacción criticada. La combinación de juventud, talento extremo y protagonismo público puede afectar gravemente su concentración y su rendimiento. Los psicólogos deportivos coinciden. Los jóvenes que reciben demasiada presión antes de tiempo suelen ver afectada su capacidad de tomar decisiones en el campo, mantener la calma y asumir críticas de forma constructiva. Dentro del club también hay preocupación sobre el equilibrio de roles. Lamine es un jugador clave, pero su estatus podría estar alterando la dinámica del vestuario. Algunos compañeros empiezan a sentir que se le concede un trato especial, que ciertas normas no aplican igual para todos. Esto podría generar resentimiento, divisiones internas y un desgaste del liderazgo de Flick si no se maneja correctamente. La combinación de factores es explosiva: presión mediática, lesiones y tratamientos médicos delicados, expectativas desproporcionadas
y la reciente confrontación con Flick hacen que la situación sea frágil y altamente volátil. Ahora bien, hay varias posibles salidas de este conflicto, cada una con implicaciones distintas para Lamine y el Barça. Escenario positivo. Lamine asume la corrección, respeta la autoridad de Flick, gestiona su exposición mediática y se centra en su desarrollo. Recupera confianza y fortalece la relación con el vestuario y la directiva. Su imagen sale reforzada y demuestra madurez. Escenario intermedio. Lamine sigue siendo un talento indiscutible, pero pequeñas tensiones internas se mantienen. Su relación con Flick y algunos compañeros es distante. Sigue recibiendo críticas en redes y prensa, pero el club logra contener la situación sin que se convierta en un conflicto público mayor. Escenario negativo. Lamine repite gestos de desafío o actitudes que minan la autoridad de Flick. La directiva se ve obligada a intervenir más agresivamente. El vestuario pierde cohesión y la prensa amplifica cada error. En este escenario, incluso un talento de primer nivel podría ver su reputación cuestionada y su futuro en el Barça comprometido. Lo que está claro es que esta no es una polémica pasajera. La desconvocatoria, el gesto desafiante, la tensión con el cuerpo técnico y el seguimiento mediático forman un cóctel de riesgos que puede definir el futuro inmediato de Lamine Yamal como jugador y figura pública. El club y Flick han dejado claro algo fundamental. Nadie está por encima del equipo, ni siquiera la estrella más prometedora. Y Lamine ahora tiene que decidir, ¿se adapta y aprende o sigue enfrentando las reglas del juego? Si dentro del vestuario, en el banquillo y en la directiva, la tensión era máxima, afuera del Camp Nou, la polémica ha explotado de forma viral. Los medios deportivos, las tertulias de televisión y las redes sociales no han dejado pasar ni un detalle de la reacción de Lamine Yamal, amplificando cada gesto, cada palabra y cada mirada. Desde el primer momento, los titulares fueron claros y polarizantes. Lamine desafía a Flick en pleno partido. La estrella joven que pone en jaque al Barça, demasiado talento para su propia edad. Cada frase, cada repetición de las imágenes del gesto desafiante se convirtió en motivo de debate. En Twitter, Instagram y TikTok, los fans dividieron sus opiniones. Algunos defienden a Lamine, asegurando que es un talento que merece cierto margen de error, que la presión mediática es brutal y que cualquier joven bajo estos focos cometería errores. Otros, en cambio, criticaron duramente su actitud. Dicen que un jugador que quiere ser profesional y referente no puede permitirse este tipo de rebeldías, que desafiar al entrenador públicamente es inaceptable y que el Barça debería dejar claras las consecuencias. La polémica creció aún más cuando algunos periodistas comenzaron a especular sobre el impacto en la selección española, insinuando que si Lamine sigue mostrando actitudes de desafío o falta de transparencia, su futuro con la selección podría estar en riesgo. Y esta narrativa aumentó la presión sobre el jugador, generando un efecto dominó. Más titulares, más memes, más análisis, más comparaciones con otros jóvenes talentos del pasado que chocaron con entrenadores y directivas. La exposición mediática, combinada con la reacción de Flick y la preocupación interna del club, creó un escenario casi insostenible para Lamine. Ahora no solo debe lidiar con su relación con el entrenador y la directiva, sino también con la opinión pública, que lo juzga constantemente. Cada error, cada gesto y cada palabra serán analizados y utilizados como argumento por uno u otro lado. Lo más preocupante es que esta presión externa puede afectar directamente su rendimiento. Jugadores jóvenes bajo este nivel de escrutinio pueden perder concentración, cometer errores innecesarios o incluso desarrollar inseguridades que no tendrían si se gestionara su exposición de manera adecuada. Y mientras la polémica sigue creciendo, se empiezan a escuchar voces internas dentro del club y de la prensa que advierten: si esto se descontrola, Lamine puede perder la confianza de todo el vestuario.
El mensaje que se está enviando es que el talento puede estar por encima de la disciplina, y eso es peligroso para el Barça. La imagen pública del club también corre riesgo si no se actúa con firmeza. En resumen, fuera del Camp Nou, Lamine Yamal no solo enfrenta al entrenador y a la directiva. Está enfrentando a millones de ojos críticos, a fans apasionados, a periodistas implacables y a redes sociales que no perdonan ningún error. Cada acción suya será interpretada, debatida y viralizada. Y si no aprende a manejar esta presión, el riesgo es enorme. El joven talento está atrapado en un torbellino mediático donde cada movimiento cuenta, cada gesto se analiza y cada palabra puede definir no solo su presente, sino su futuro inmediato en el club y en la selección. Lo ocurrido esta semana abre varias posibilidades sobre el futuro de Lamine en el Barça y la selección. Escenario positivo. Lamine aprende de la situación, respeta la autoridad de Flick y maneja la presión mediática. Su relación con el vestuario se fortalece y su imagen como jugador prometedor se consolida. Escenario intermedio. Mantiene su nivel futbolístico, pero persisten pequeñas tensiones con Flick y compañeros. La prensa y las redes siguen criticándolo o defendiendo según el momento, dejando su reputación en una zona gris. Escenario negativo. Repite comportamientos desafiantes. La directiva podría sancionarlo o reducir su protagonismo. El vestuario se resiente y la prensa amplifica cada error. Su imagen como joven talento podría verse manchada y su futuro en la selección comprometido. La clave está en cómo maneje su actitud, la presión y la relación con el club. Su carrera podría despegar o complicarse seriamente. La historia de esta semana con Lamine Yamal deja una pregunta clara. ¿Quién tiene la razón? ¿El jugador que simplemente expresó su frustración en un momento de tensión y mostró la presión que siente sobre sus hombros? ¿O Flick y el Barça, que han defendido la disciplina, la jerarquía y la autoridad dentro de un club que necesita orden para sobrevivir y crecer? Lo que está claro es que nadie puede ignorar las consecuencias. Lamine está en la encrucijada entre talento, ambición y disciplina. Su actitud puede catapultarlo al estrellato o convertirlo en un ejemplo de cómo no manejar la fama y la presión. Cada gesto suyo ahora será observado, criticado y debatido. Flick, por su parte, ha dejado un mensaje contundente. Nadie está por encima del equipo, ni siquiera la joven estrella más brillante. Y eso es un aviso para Lamine, pero también para todos los jugadores del Barça que miran y aprenden qué significa formar parte de un equipo profesional de alto nivel. Lo más interesante de todo esto es que esta polémica no termina aquí, seguirá evolucionando en los próximos partidos, en las redes, en la prensa y dentro del vestuario. La relación entre Flick y Lamine será clave, y su manejo de esta situación definirá no solo su presente, sino su futuro como estrella. Si quieres seguir de cerca cada giro de esta historia, entender todo lo que no cuentan los medios y conocer la verdad detrás de cada gesto, suscríbete ahora mismo. Este canal te dará acceso a análisis profundos, polémicos y sin filtros, porque aquí no nos quedamos con las versiones oficiales. Vamos a fondo. Y recuerda, lo que hoy parece un gesto aislado puede ser el principio de algo mucho más grande. No pierdas detalle de lo que viene con Lamine Yamal y el Barça.